Hace algunos días un diputado chileno tuvo expresiones críticas muy fuertes, muy duras, respecto a un multimillonario chileno, el magnate Andrónico Luxi, que tiene una serie de conflictos con la sociedad civil en el ámbito de la pesca, la minería, comunidades de pueblos originarios, y que no tiene precisamente la simpatía de los chilenos. Lo curioso de esto, y que nos endilga a lo que quiero conversar hoy día, compartir con ustedes, es que este diputado entrevistado, cuando se le piden definiciones políticas, ideológicas, porque él viene no de la izquierda, él dice que él se siente un peronista, que se siente un peronista de la primera época, del Perón de 1955, no del segundo gobierno, del Perón de la comunidad organizada, del Perón que incorporó al escenario político argentino a una clase social entera, la clase obrera, y que lo hizo con dos o tres medidas muy simples: sindicalización por rama, sindicalización obligatoria y pago de cotización sindical obligatoria, lo cual generó un sindicalismo poderoso y fuerte que dura hasta nuestros días y que cambió la estructura de la política argentina. Bien, se nota que este diputado conoce la historia de Perón, porque dijo que él rescataba el Perón del 55, no el Perón de 1973, porque ahí habría tenido que hacerse cargo del séquito del entorno de Perón, que no es precisamente lo mejor que ha producido la sociedad argentina. El brujo López Rega, el comisario Villar, el comisario Almirón, la misma Isabelita Martínez de Perón, es decir, aquellos que anticiparon la masacre que partió el 24 de marzo de 1976 con esa organización nefasta paramilitar que se llamó la AAA. Bien, es curioso que un chileno se autodefina como peronista, y Perón tiene una estadía, una pasada por Chile que es muy significativa para su vida personal y quizás para la historia argentina. No para los grandes desarrollos históricos, las fuerzas que convergen, que pasan por sobre las particularidades de los hombres, pero quizás sí para el comportamiento de personas que fueron relevantes. El general Perón llegó a Chile como agregado militar en 1936. Él participaba en un grupo militar dentro del ejército argentino que estaba ahí luchando por imponerse al interior de ese ejército que operaba casi como un partido político. Ellos habían derrocado con el general José Félix Iriburu a Hipólito Yrigoyen, el presidente civil elegido democráticamente, y había fracciones internas. Y él termina de agregado militar en Chile. Se destaca rápidamente por su porte, su estampa. Nuestros hermanos argentinos no son precisamente escuetos a la hora del verbo, y traba una cierta amistad con el presidente Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, uno de los oradores más vehementes, lucidos, que ha tenido la historia política chilena, y de una gran muñeca y habilidad. Quizás de aquella relación él aprenda esto de que un político debe decir siempre, hacer como suya las dos alternativas posibles. Si usted dice, mire, tal cosa va a resultar, diga también que va a fracasar. Porque de esa manera, como las cosas ocurrirán de una u otra manera, usted podrá decir, yo lo dije. Bien, el general Perón, que en ese momento era mayor, estuvo aquí durante 2 años, hasta marzo de 1938, y trabó amistad con la sociedad política militar chilena. El ejército chileno estaba muy desprestigiado ante la sociedad y especialmente a los ojos del presidente Arturo Alessandri. Los jefes del ejército y de la marina lo habían derrocado al presidente Alessandri en 1925. Los jóvenes oficiales lo habían traído de vuelta del exilio y lo habían reinstalado en el gobierno, y los jóvenes oficiales, dentro de los cuales se encontraba Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduke Grove, lo habían vuelto a derrocar y lo habían vuelto a mandar al exilio. Así que al presidente Alessandri no le simpatizaba mucho esto de los militares. Y eso les cortaba entonces la llave del presupuesto.
y el ejército chileno estaba muy interesado en tener alguna atención que posibilitara compras de armamento, aumentos de presupuesto, designación de militares, lo que sabemos. Y crearon una telaraña que lograron incluso arrastrar a Juan Domingo Perón, que era uno que veía debajo del asfalto. Y esto consistió en que inventaron que había un oficial del ejército chileno, supuestamente en retiro, pero que en realidad era activo, que estaba dispuesto a vender el plan de movilización del ejército chileno y los resultados de las maniobras, insinuando con esto que el ejército chileno pudiera tener alguna actitud agresiva con la hermana República Argentina. Era una cosa de los militares chilenos para que le aumentaran el presupuesto. Pero picó Juan Domingo Perón y consiguió, con la anuencia del ministro de Defensa argentino, que le entregaran 90.000 pesos de aquel entonces, que era mucho, para comprar estos planes. Un oficial ganaba en ese momento, la remuneración de Perón eran 200 pesos mensuales. Y bien, cuando él está por terminar su agregaduría de 2 años, llega el general, el mayor Eduardo Lonardi, que va a ser muy importante en la historia argentina, y él le cuenta este plan. Yo creo que hábilmente Perón se dio cuenta que esto tenía un riesgo, y el que había hecho la operación no la quiso consumar y la dejó a cargo de Lonardi. Es decir, que recibieran los planes, los fotografiara y pagara el dinero. Cuando eso ocurre, aquí en el pasaje Mate, en el centro de Santiago, en el domicilio de unos ciudadanos argentinos, los oficiales de la inteligencia chilena detienen al mayor Eduardo Lonardi, le allanan su casa y es expulsado él y su señora. Durante 2 meses habían trabado amistad Lonardi con Perón y sus mujeres también. Le decían a la primera señora de Perón la Potota, con nombre cariñoso, no sé qué significará esto en Argentina. No lo quiero traducir literal a Chile. Esta amistad se quebró porque el general Lonardi, cuando llega a Buenos Aires, le pide a Perón que lo apoye, que le diga que esta es una operación oficial. Y como se estila en estos casos, el general Perón dice: mira, yo no tengo nada que ver, tú te la arreglas, tú hiciste lo que hiciste. Está a punto de perder su carrera, Lonardi. Su mujer va a conversar con Perón, Perón le dice: retírese señora, mejor, no corra más riesgos. Y la cosa parece que era oficial, porque Perón lo mandaron ahí de agregado militar a Italia, donde él, según cuenta, lo habría recibido el duce. Se duda si esto fue cierto o no cierto, y dice que entabló relaciones con grandes oficiales de la Wehrmacht alemana, pero en todo caso fue promocionado, no fue sancionado. Lonardi estuvo a punto de pagar los platos rotos, porque alguien tiene que pagar los platos rotos. Y solo la intervención de un político importante logró que este señor continuara su carrera. La odiosidad de Lonardi, que era un hombre muy prestigiado dentro del ejército, va a tener efecto. Lonardi se compromete el 51 en una conspiración contra Perón y es por eso detenido y dado de baja del ejército. Y el 55, siendo Perón presidente electo por segunda vez, habiendo todo hecho estas transformaciones de la mano de Eva Perón, de Eva Duarte, encabeza el general Lonardi un golpe de Estado al que parece fue el arrastrado, no tenía mayores intenciones. Aquí donde algunos suponemos que quizás fue la odiosidad personal hacia Perón la que lo arrastró. Y entonces, este general da el golpe de Estado en 16 de septiembre de 1955, se inicia el proceso que se llama Revolución Libertadora, que algunos llaman Revolución Fusiladora, donde se fusilaron incluso a generales patriotas como Juan José Valle, de cuya hija tuve el honor de conocerle y trabar alguna amistad. Y Lonardi impone la consigna: ni vencedores ni vencidos. Esto quiere decir que él no tenía una odiosidad con el movimiento político que encabezaba Perón, esta clase obrera, diríamos hoy, empoderada. Y por eso dura poco en el gobierno, 1 mes y medio, es derrocado por Pedro Eugenio Aramburu,
que pide más vehemencia, más dureza, más represión, y por el almirante Isaac Rojas, que tenía dos obsesiones, la clase obrera argentina y la República de Chile, dentro de sus odiosidades, no dentro de sus amores. Bien, este conflicto Lonardi-Perón entonces puede haber tenido una repercusión histórica en Argentina, por lo antes dicho. Y es una etapa no conocida o poco conocida del general Perón. Ambas cancillerías, cuando estallaron los hechos, el 2 de abril de 1938, optaron por silenciar el asunto porque los chilenos habían excedido y habían allanado la casa del agregado militar Lonardi, y los argentinos andaban en cosas no muy santas. Bueno, estas son trazos de la historia que quería compartir con ustedes.